Hola, buenas personas, buena gente, un cordial, afectuoso y cariñoso saludo de este servidor que está a la derecha de todos ustedes, perdón, a mi derecha y a la izquierda de todos ustedes, que es mi buen amigo, apreciado amigo y estimado amigo José Antonio Filter Rodríguez. Buenos días, amigo. Muy buenos días, Rafael. Y muchas gracias. Mira que eres buena gente. Muchas gracias a ti por compartir esta mañana aquí contigo para hablar de lo que tú y a mí a ti y a mí nos gusta, que es de nuestros pueblos y sobre todo de este lugar tan unido a la historia de Écija y también en parte de las nuevas poblaciones. Efectivamente. Bueno, ahora le explicamos por qué estamos aquí con el amigo José Antonio y demás. Antes de nada, me gustaría dar las gracias, muy sinceramente, a la Fundación Ciudades Medias Andalucía, porque nos han permitido, nos han posibilitado grabar a primera hora aquí en el Palacio de Peñaflor, que es donde estamos. Están viendo ustedes ese magnífico retablo de esta escalera principal del palacio, que es la Virgen del Rosario, y entonces, bueno, es de bien nacido ser agradecido. En segundo lugar, dar las gracias al amigo José Antonio por el tiempo que nos va a dedicar hoy a hablar de un tema que a él le apasiona, pero que le apasiona, pero un montón. Yo creo que después de su familia, lo que más le apasiona es lo que vamos a hablar hoy, además de su pueblo. Bueno, para los que ya lo sabéis, porque hoy nos vamos a dirigir a toda la ciudad de Écija, pero también nos vamos a dirigir a Cañarrosá. Hola, y especialmente le mando un saludo a don Fernando Flores Pistón, al que tanto queremos, apreciamos y apreciáis, al Campillo de la Luisiana, a la Luisiana, a Fuente de Andalucía, aunque no está relacionado con el tema, o igual sí, no lo sé, a Fuente Palmera, en fin, La Carlota. a la Carlota, a todas las, tú me vas matizando, si eres tan amable, profesor, porque además es maestro. Pues como vamos a hablar de las nuevas poblaciones de Carlos III y Pablo de Olavide, y yo hace ya tiempo se lo planteé aquí al amigo José Antonio, que por cierto le vamos a decir que es hijo predilecto de Cañar Rosal, cronista oficial de Cañar Rosal, vocal de la Real Asociación de Cronistas Oficiales de España, miembro últimamente hace unos meses, un año, de la Academia de Córdoba, también de un montón de asociaciones. Como nos pongamos aquí a hablar de todo donde él está metido, todos nos tiramos aquí y no hablamos de lo que hemos venido a hablar. Además tiene escrito un montón de libros, pero un montón. Están ahí en internet y se pueden adquirir, ¿no? En los distintos sitios donde vienen, están los libros a disposición en la venta, y además un montón de publicaciones, pregonero, conferenciante, escritor. Yo no sé dónde saca este hombre tiempo, pero bueno, lo saca, ¿no? Entonces le dije, como retomando el tema, digo, José Antonio, a mí me gustaría hablar de las nuevas poblaciones, y como yo sé que él para eso es un máquina, como se dice en algo familiar y tertuliano, y dice, vale, Rafael, y hemos ido dejándolo semanas, meses, tal, hasta que ha llegado la hora, ¿no? Y yo le ofrecí, vale, digo, ¿tú qué quieres? Aquí, allí, dice Rafael, pues a mí me gustaría, si puede ser, en el Palacio de Peñaflor, porque el marquesado de Peñaflor tuvo mucho que decir en el tema de las nuevas poblaciones. Así que yo ya me voy a callar y le voy a dejar hablar a él. Lo que yo quiero, José Antonio, ten en cuenta que yo soy un neófito, un profano. Muchos de los que nos están viendo no, pero yo sí, y algunos de los que nos están viendo también les pasará como a mí. Pues claro, hablamos mucho de las nuevas poblaciones, de las colonias, de Cañarrosá, de Fuente Palmera, de la Carlota, más o menos tenemos. Pero a mí me gustaría, si eres tan amable, hacer una línea del tiempo, es decir, ¿por qué Carlos III delega en Pablo de Olavide? Creo que eso sería así, si no tú ahora no lo expones.
y si además de en Andalucía, las nuevas poblaciones tuvieron también implantación en otras partes de España. ¿Por qué nace eso? Porque había pocas personas. Yo, como te dije un día en broma hablando por teléfono con él, digo, yo me imagino estos los colonos como cuando yo veo las películas del oeste, iban en los carruajes, claro, solamente que allí van con las estacas señalando los sitios, aquí supongo que estarían asignados. ¿Y qué importancia eso? ¿Por qué se origina? ¿Cómo vienen? ¿Qué estatutos tiene? ¿Qué poblaciones? ¿Cómo se rige eso? ¿Qué amparo tenía? Etcétera. Creo que me he explicado, creo. Perfectamente, perfectamente. Pues yo ya me callo y lo escucho y lo que no me pierda la Bien, pues, como tú bien dices, se habla mucho de nuevas poblaciones, pero ¿qué son las nuevas poblaciones de Sierra Morena y de Andalucía? Las nuevas poblaciones de Sierra Morena y Andalucía son unos núcleos de población que se crean de nueva planta en la segunda mitad del siglo XVIII, durante el reinado de Carlos III, bajo la dirección del limeño Pablo de Olavide. Estas nuevas poblaciones se crean al amparo de un fuero que se aprueba concretamente el 5 de julio de 1767. Y con ello se crean poblaciones nuevas en la provincia de Jaén, en la provincia de Córdoba, en la provincia de Sevilla y la provincia de Cádiz. Bueno, y concretamente también en Ciudad Real, que se crea Almuradiel, la nueva población de Almuradiel. En la provincia de Jaén, en nada más pasar de Peñaperro, pues ya nos encontramos con las primeras nuevas poblaciones, como son Santa Elena, La Carolina, Guarromán, Montizón, Arquillo, Carbonero. Creo que prácticamente estas son las nuevas poblaciones que están incluidas dentro de lo que hoy es la provincia de Jaén. Luego después, en la provincia de Córdoba, las más cercanas ya aquí a nosotros, pues tenemos Fuente Palmera, la colonia de Fuente Palmera con todas sus aldeas. Ahí está incluida ya también, o hoy ya están segregadas, Fuente Carretero, que se constituye municipio independiente hace poco tiempo, hace un par de años. ¿Eso se llama entidad local autónoma? No, Fuente Carretero ya es municipio. Vale. Entidad local autónoma es Ochavillo del Río, que vale, es otra nueva aldea, también colona de Fuente Palmera. Entonces, tenemos Fuente Palmera, la colonia, Fuente Carretero, hoy ya municipio, La Carlota y San Sebastián de los Ballesteros. Eso es la provincia de Córdoba. En la provincia de Sevilla tenemos la feligresía de la Luisiana, que comprendía en sus inicios Cañada Rosal, El Campillo y Los Motillos, una pequeña aldea que se creó y que desaparece en el siglo XIX. Y luego ya en Prado del Rey, porque también Olavide, como decía en su crítica Pérez Valiente a la persona Pablo Olavide, que por él hubiera llegado hasta Cádiz abriendo camino y fertilizando baldíos. También se crea Prado del Rey. Pero tanto Almuradiel como Prado del Rey, la diferencia con las demás nuevas poblaciones es que no se funda con colonos extranjeros, sino que son o bien colonos manchegos o bien son colonos de la serranía de Ronda, en el caso de Prado del Rey. Los demás, todos son creados con cerca de 7.000 colonos que vienen prácticamente de 6 nacionalidades diferentes, en su mayor parte de Alemania, de Francia y de Suiza, pero también llegan de los Países Bajos, llegan de Italia y llegan de Austria. Por eso a mí me gusta siempre decir que esta Europa de los pueblos que hoy hablamos, pues ya se gestó aquí en las nuevas poblaciones, o sea que llegaron a convivir 6 nacionalidades diferentes, o sea que esa Europa de los pueblos ya convivieron juntos aquí en el siglo XVIII, hace más de 250 años, o sea que fue ya una experiencia de convivencia que ya iremos hablando con todas sus fortalezas y sus debilidades, ¿no? Entonces, ¿con qué objetivo se crea esta empresa? Porque este realmente es uno de los proyectos de inmigración más importantes que se ha dado en la historia de España.
y además es uno de los proyectos más grandes de repoblación que ha tenido lugar en la historia de España. ¿Regulado? Regulado, totalmente regulado, ¿eh? ¿Y con qué objetivo la corona, la corte, el rey, pues pone en marcha este gran proyecto? Ay. Bueno, pues por un motivo, el primer motivo era, sabemos que esto se crea en una época conocida como la Ilustración, en un tiempo en que el siglo de las luces, el siglo de la razón, era una época de experimentar, era una época de cambiar, de cambio, de razonamiento, era una época que había que hacer cosas nuevas, y entonces esto fue un experimento nuevo, o sea, realmente construir el núcleo de población y reparto de la tierra con colonos extranjeros, eso no se había hecho nunca, aquí. Entonces se pretendía crear una sociedad nueva, una sociedad ideal, utópica, donde no todo el mundo tuviera sus mismas propiedades, donde no hubiera diferencias de clase, donde no hubiera manos muertas, o sea que fue un proyecto progresista, un proyecto... Y eso parte de la corona. Sí, sí, que parte de la propia corona. Entonces, por otra parte, ese fue un objetivo, podemos decir, uno de los principales. Otro era el proteger el camino real de Madrid hasta Cádiz, donde todo lo que llegaba de América a Cádiz iba hacia Madrid, y las diligencias, pues en más de una ocasión, pues eran asaltadas por grupos de bandoleros, en más de una ocasión. Entonces, ¿cómo acabamos con esto? Pues no podemos poner todo el camino real lleno de guardias, pero sí se podía repoblar esos baldíos, esas zonas muertas, para que hubiera gente allí, al lado del camino real, en su suerte, en sus tierras trabajando, y entonces eso de alguna manera ayudaba a acabar con el bandolerismo. Frenaba, aunque de alguna manera se siguieron dando, ¿no? Pero claro, ten en cuenta que desde Despeñaperro, por ejemplo, hasta Bailén no había ninguna población. Y desde Córdoba y desde Sevilla Córdoba, ¿no? Exactamente. Entonces la Carlota se pone prácticamente en medio de Córdoba. Si vamos de Écija hasta Carmona, pues tampoco teníamos, entonces se incluye la Luisiana, ¿no? Y otro objetivo era el poner en cultivo unas tierras muertas, unas tierras baldías, que no producía solamente que pasto para el ganado. Y por último también un objetivo demográfico, ¿no? El aumentar la población, porque la población también había mucha pérdida de población con motivo de las hambrunas, de las epidemias, de las guerras. Entonces era una manera de enriquecer poblacionalmente el país, ¿no? Porque por lo que tú estás diciendo, José Antonio, había despoblación, ¿sí? No había el número suficiente de habitantes en nuestra zona como para que creciera España en aquel momento, ¿no? Hombre, esto era una ayuda, aunque aquí de alguna manera influenció, más que pensar de que fueran gente de aquí, que podían haber decidido que fueran gente del lugar los protagonistas de esta repoblación. Pero no había, ¿no? Hombre, no había y había, o sea, a mí me entiende, aquí, por ejemplo, en Écija, cuando ya entremos en el tema de nuestro más cercano, de Écija, pues claro, si esas tierras se hubieran repartido a los jornaleros ecijanos de aquí, pues posiblemente sí habría. Ya. Pero claro, no al número que estamos hablando de 6 o 7 mil colonos como son los que llegan, ¿no? Ya. Pero sí posiblemente 200 y pico de familias, que son las que prácticamente fundan y crean la Luisiana, el Campillo y Cañada Rosal, pues sí podrían haber sido vecinos de aquí de la ciudad, ¿no? Entonces ellos, este planteamiento, esta idea, esta utopía, pues las quieren llevar a la realidad, y para ello el rey aprueba el fuero de las nuevas poblaciones. Y en ese fuero pues viene regulado, a través de 78 artículos, viene regulado toda la planificación de cómo llevar a cabo este proyecto, cómo serían los pueblos, cómo serían las viviendas, que a cada colono se le daría una suerte de tierra,
podría ser de 28, 42, 56 fanegas, se le daría sus aperos de labranza, le darían la semilla los primeros años, estarían exentos de impuestos los primeros 10 años, en fin, aquí estaba regulado todo. Es impresionante lo que me estás contando. Sí. Es que un estudio de viabilidad, como decimos hoy día... Sí, efectivamente. Vamos, perfecto, ¿eh? Total. O sea, que no es que como hoy tú sabes que se anuncia mucho, porque tenemos... hoy se anuncian muchas cosas desde hace muchos años, pero esa planificación no se hace hoy. Hoy no se dice por parte desde hace unos años, vamos a decir los años que sea, oye, que vamos a hacer esto. Y lo vamos a hacer así. Si no, se lanza al detalle de la noticia y ya veremos cómo sale esto. Pero más agrada eso, no, y más hambre retrocediéndonos a 1700. Pero aún más te voy a decir. Además, se regula que la escuela es obligatoria y gratuita, que yo pienso que las primeras escuelas públicas en España se dan en las nuevas poblaciones, y la obligatoriedad de la enseñanza también se da aquí, o sea que fue un paso muy importante dentro de la educación también en nuestro país. La incorporación del papel de la mujer, ella también tenía que trabajar la tierra, no estaba solamente para estar en su casa y cuidar, no, ella la hacen partícipe también del trabajo de cada día, ¿no? Y además está regulado que se le daría a cada uno 5 cabras, 2 vacas, 5 gallinas, una puerca de parir, en fin, todo. Tendrían su pósito, donde el grano para poder almacenar el grano cada año, tendrían su cárcel, tendrían su panadería, perfectamente regulado. O sea que esto para hoy, 254 años después, esto fue algo muy novedoso. Yo me estoy quedando muy novedoso. Sorprendido con lo que estás diciendo. Novedoso, sí. Qué barbaridad, niño. Y, hombre, yo entiendo que Carlos III sería un rey espabilado, por lo que me estás contando, pero entiendo que también que los que le rodeaban también, porque... Total, yo pienso que más que el propio rey, el rey dio carta libre, pero el rey se rodeó de un gran equipo, de gente con ganas de hacer cosas, ¿no? Y entre ellos, pues bueno, estaba Campomanes, estaba el conde de Aranda y Olavide, que fue el alma, ¿no? Y el motor de este gran proyecto, ¿no? Entonces, una vez que se aprueba ya el fuero, dicen, bueno, pues ahora hay que empezar a vender este producto. ¿Eso? A caballo a las tierras, ¿no? Marketing, ¿no? Se llama eso. Marketing, publicidad. Efectivamente. Marketing, que por cierto se hizo el mejor marketing posible que se pudiera hacer. Hoy que presumimos de tantos medios de redes sociales y de agencias de viajes y tal, que te ofrecen productos de todo tipo, imagínate tú con los medios y los recursos en esta época, cómo vendieron el producto. Entonces cogen y contratan a un señor que se llama Juan Gaspar de Túrriguel, era un aventurero bávaro, Alemania, para que ese señor, pues por cada colono que trajeran le daban 320 reales. Entonces este señor empezó a movilizar a su gente por toda Centro Europa y a colocar pasquines en las bares, en las posadas, en todos los lugares visibles donde la gente iba, y vendía el producto como que el rey Carlos III había abierto un lugar ideal, idílico, un paraíso, donde no se ve nunca la nieve, claro, ya acostumbrado allí a medio año con nieve, donde tienen todo tipo de productos, donde su vida iba a cambiar. Claro, este mensaje cae en unos lugares que hoy, por ejemplo, Alemania o Francia, pues son países, o Suiza, países de un gran potencial económico, cultural a todos los niveles. Pero entonces había una pobreza muy grande en estos países y había unas ansias de cambiar de vida. En que esto luego, como por ejemplo, luego se repitió la historia en los años 60 con la emigración de nuestros pueblos
en Alemania, a Suiza y a Francia. La historia se repite. La historia. Eso me quedó pegado a mí. Rafael, no se te olvide nunca que la historia es una noria que va dando vueltas y los hechos se repiten. Para la izquierda, para la derecha, para el centro, para arriba, para abajo, y se repiten. Pero hay una cosa que yo quiero insistirle a todos los que nos están viendo, porque yo te estoy escuchando, pero yo tengo mi mente ahora puesta entre siglos atrás. Yo tengo mi mente entre siglos atrás puesta, porque para escucharte me tengo que poner... lo que ha dicho, la campaña va... Pues claro, ahora cualquiera no esté viendo que no retroceda su mente a los siglos estos que está hablando el amigo José Antonio también. Es que imagínate, claro, hoy tenemos el internet en las carreteras, los aviones, hoy se dice, venga, hoy se hace las televisiones, hoy es muy fácil hacer un plan de marketing para decir, venga, traerse para acá. Pero que eso era a caballo y tal, y llegar a un sitio, vamos, que ese plan de venta, por llamarlo de alguna forma coloquialmente y en plan tertulia, eso llevaría algunos meses, algunos años. Porque claro, recorrer todo eso a caballo... No tanto, porque en julio del 67 se aprueba el fuero y ya casi a finales de ese año, principios del 68, ya había colonos por aquí. El señor este era un máquina entonces, era un máquina. Que contrataron, vamos. Era un tío espabilado, pero totalmente, vamos, además muy puesto, muy puesto. ¿Y la traída para acá también le proporcionaban el carro y todo o no? ¿O eso ya no está documentado? Vamos a ver, primero, sí, primero él además tenía su plano, el recorrido, el camino que tenían que los colonos llevar, porque claro, los colonos también se encontraron con otra dificultad en sus países de origen, y es que allí tuvieron que salir clandestinamente, prácticamente, porque los gobiernos de sus países no querían perder mano de obra y perder población. O sea que no fue tampoco fácil el decir, venga, el que quiera que se vaya. ¿Y cómo autorizaron los gobiernos de aquella fecha o los reyes de aquella fecha a que Carlos III, entre comillas, invadiera publicitariamente? Claro, por eso te digo que de alguna manera no tenía poder se hizo ahí, de alguna manera en secreto, o sea, entonces bueno, pues entre ellos se iban hablando, se iban comentando, familias que llegaban a un pueblo, llegaban a la posada, al bar, hablaban de este tema, oye, que hay un proyecto en España de inmigración, que mira, ofrecen esto, tal, entonces bueno, ¿qué lugar de salida hay? Bueno, pues entonces hay unos lugares donde embarcan. Primero ellos embarcan. O sea, que lo hicieron a escondidas, ¿no? En barco hasta llegar aquí llegan a los puertos de Málaga y Almería. Y de allí ya, pues en carro y en diligencia o andando, pues llegan hasta las nuevas poblaciones. Cada una de las poblaciones asignadas. Y los que venían por vía terrestre, podemos decir, pues llegaban a una caja de recepción que había en Almagro. Estos son los lugares de recepción donde ellos llegaban. Una vez allí, la primera condición era que tenían que ser católicos, no se admitían colonos protestantes, que de hecho llegaron ahí a los puertos de Málaga y de Almería, algunos que no eran católicos, entonces tuvieron que quedarse allí un tiempo en Málaga o en Almería para hacer, podemos decir, su catequesis. Y poder ser bautizado y hacerse católico. Claro. Corrígeme, ¿Lutero de esa época no? ¿O sí? No, anterior. Vale. Entonces esa era una de las condiciones, y de hecho algunos se infiltraron y pasaron, ¿no? Pero que quedaron algunos, tuvieron que hacer sus propios ejercicios y prepararse para recibir el bautismo y poder venir aquí a las nuevas poblaciones, ¿no? Entonces, el camino, pues lógicamente, ya te digo, ellos venían buscando el paraíso, como digo yo, del sur de España, que luego no fue tal el paraíso como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces ya ellos llegan a las casas de recepción, empiezan a distribuirlo, bueno, uno para las colonias de Sierra Morena, otro para las colonias de Andalucía. Las de Andalucía le llamaban a las de Córdoba y Sevilla, o sea, La Carlota, Fuente Palmera, San Sebastián de los Ballesteros, La Luciana, Campillo, Cañada de Rosal, ¿no? Esa le llamaba de Andalucía. Entonces,
llegan ya a los lugares donde tenían que asentarse y donde tenían que empezar su nueva vida. Y claro, ya ahí empezó a fallar la organización, no había dado tiempo de construir las viviendas, tuvieron que crear campamento tipo militar para poder acoger a los primeros colonos que llegaron, estaba todavía todo muy desorganizado y la verdad fue un poco caos los inicios, ¿no? O sea, que sobre el papel estaba todo perfecto. Todo esto, pero luego se aceleró, vale. Como todas las cosas, ¿no? Que se desborda, también fue una cantidad de colonos que a lo mejor no se esperaban tanto. Y ya, pues claro, en esos primeros años empiezan a repartirle sus tierras, empiezan a repartirle sus aperos de labranza y empiezan ellos a levantar su futuro y a levantar lo que para ellos ya sería su vida, ¿no? Y ahí entramos, si te parece, aquí, ¿qué implicación tuvo la ciudad de Écija en este proyecto? ¿Qué papel desempeñó Écija en este gran proyecto de inmigración? Que fue muy grande. Hubo problemillas. Que fue muy grande, hubo problemillas. Vamos a ver. Los problemillas fueron, su parte de razón la tenía Écija. También hay que verlo, ¿no? Resulta que Pablo de Olavide, como tenía la autorización del rey, él empezó a trazar, a planificar en el término de Écija. Porque, perdón, José Antonio, con baloncesto, ¿las tierras que eran de los condes de Undes Marqueses o eran tierras del Estado? Tierras comunales, sí. ¿Del Estado? Del Estado y de la propia ciudad, del cabildo de la ciudad. Eran zonas baldías donde pastaban el ganado de los señores ganaderos de la ciudad. No eran del Marqués no era del Marqués de Peñaflor, ni era del Marqués de Alcántara, ni era de... Ahora te explicaré. Ahora cuando nos explique por qué Écija tuvo ciertos problemillas, cuando eso no eran terrenos... Ten en cuenta que Écija, en esa época, su término municipal era de más de 155.000 fanegas de tierra, era uno de los términos municipales más grandes de Andalucía. De esos 150.000 fanegas, tierras baldías tenía 22.387. Tierras baldías donde solamente pastar el ganado y donde buscaban leña, buscaban frutos silvestres, espárragos, donde la gente iban a hacer picón, donde... ¿Me entiendes? Eran allí todo el mundo podía, porque árboles, era como ahora, entonces había muchos árboles. Entonces había mucho monte, ¿me entiendes? Entonces de ahí pues era también de alguna manera la vida de alguna gente, de algunos jornaleros, pero en su mayor parte era donde pastaba el ganado de la oligarquía, podemos decir, de la nobleza écijana, que eso es lo que trajo el conflicto, como ahora veremos más adelante, ¿no? Bien, pues entonces de esas 22.367 fanegas que tiene Écija, pues Pablo de Olavide segrega 15.873 para las colonias de la Luisiana, el Campillo y Cañada Rosal. Y para Fuente Palmera, 4.000 fanegas de tierra, que Fuente Palmera también cogió de la parte de Córdoba. O sea que Écija aportó a la colonia de Fuente Palmera unas 4.000 fanegas de tierra, otras fueron de otros municipios, o sea que no solamente afectó a Écija, sino que también afectó a otros municipios. Y la Carlota aportó Écija solamente 1.800 fanegas, el resto de la parrilla y toda esa parte era de la propia ciudad de Córdoba. ¿Qué quiere decir con esto? Claro, que Écija pierde con la creación de las nuevas poblaciones, sobre todo de Fuente Palmera, de la Carlota, de la Luisiana, del Campillo y de Cañada Rosal, pues pierde entre un 65 y un 70% de sus tierras baldías, de sus tierras comunales. Que no le generaban beneficios, porque impuestos no había en aquella fecha que tuvieran que... No le generaban el beneficio particular, podemos decir, decían que tengo este terreno. Exactamente, pero a la propia ciudad, no, puesto que no pagaban impuestos porque pastara allí el ganado, aunque ellos decían que aquello les daba, no me acuerdo ahora qué número de real, ahora lo veremos un poquillo más adelante, ¿no?
En los argumentos que ellos daban para defender que no se crearan esas nuevas poblaciones, pues argumentan lo que eso le ofrecía a la ciudad. Por lo que yo veo en el estudio de viabilidad tan perfecto que yo he aplaudido antes y que tú has expuesto, por lo que yo veo, ese roce o esa falta de entendimiento, entiendo, no lo sé, retrocediendo en el tiempo, que es que le faltó consensuarlo con las ciudades, ¿no? Olavide no contó para nada con el cabildo de la ciudad de Écija, sino que él llegó, y con otro sitio, claro. Y con otro sitio, él llegó a empezar a cortar, a delimitar terrenos y a colocar colonos, sí. Y entonces se entera la ciudad de Écija que en su territorio, sí, estaban creándose nuevas poblaciones, y ellos no sabían absolutamente nada. Venía con el mandato del rey. Exactamente. Como eso iba a misa, y él tenía la protección del rey, hombre, eso sí veo yo que se hizo mal. Que a lo mejor se hubiera contado, no se hubiera llevado a cabo, porque se hubieran opuesto también, bueno, no lo sé, pero por lo menos por delicadeza. Pero al rey no se podía, en aquellos años, poner por supuesto, no le iban a poner la contra. Por Dios, vamos. Pero imagínense ustedes, hace 300 años tú te ponías en contra del rey. Pero por lo menos tenía que haber sentado al cabildo de la ciudad, mira, este es un proyecto real, que esto hay que ejecutarlo, esto hay que hacerlo, y vamos a ver de qué manera, la mejor manera posible podemos hacerlo. Porque además era bueno para la ciudad. Era bueno, yo lo veo bueno. Era bueno, como también, en ese momento no era bueno. Sobre todo para la élite cijana, o sea, la oligarquía cijana, que sus ganados pastaban allí, pero que eso era mínimo, como le decía Pablo Olavide, oye, pues pagar un dinero por hacer uso de unas dehesas, un ganado que es vuestro, porque claro, luego ya más adelante, si es verdad lo que tú dices, Écija ganó con las nuevas poblaciones, porque tuvo unos pueblos donde se convirtió Écija en el centro comercial, administrativo, de todo, porque de hecho y hoy todavía pues, todos los pueblos de la comarca vienen de alguna manera a hacerlo todo aquí en Écija. Que somos unos vecinos que, como yo digo, mis hermanos de Cañada, mis hermanos de Fuerte Cañada. Totalmente. Luego después las relaciones nos llevamos muy bien. Pues, muy bien, muy bien. Gracias a Dios nos llevamos muy bien. Sin embargo, ya te digo que cuando ellos llegan se encuentran los colonos con dos grandes problemas. Más bien tres. Uno, poner en marcha unas tierras baldías, que había que trabajar la base de golpe, de azadón. Y sin agua. Sin agua, con las temperaturas que soportamos aquí durante el verano. Y a todo eso, luego la morriña de sus países de origen, que no eran lo que ellos habían imaginado, algunos querían volver, y a eso le une la intransigencia de los vecinos o de ciertos vecinos de la ciudad de Écija, que le hace la vida imposible, pues claro, esto ya... Porque ellos tenían que venir aquí a hacer sus compras, ¿no? Claro, porque no estarían aquí o no. Ellos todavía no es que vinieran a hacer sus compras, sino que claro, que ya se crea, el cabildo empieza a reunirse y empieza a decir que esto como es, esto no es posible, vamos a ponernos en contacto con Pablo Olavide, pero Pablo Olavide lo tenía clarísimo. Esto es un proyecto que hay que ejecutar y aquí, por mucho que habléis y digáis, aquí hay poco que hacer, ¿no? Entonces resulta que, primero, viene una epidemia muy fuerte, una epidemia de terciana, porque claro, no estaban las casas construidas, vivían muchos allí amontonados, uno pegado al otro, pues todo esto, agua estancada, todo esto trajo una epidemia de terciana, de paludismo. Y en un año, llegó concretamente de mayo de 1769 a mayo de 1770, concretamente en la Luisiana, el Campillo y Cañada Rosal, mueren 364 personas de esta enfermedad. Es decir, que la población extranjera le dio un bajón grandísimo esta primera epidemia, ¿sabes? Luego, ¿qué ocurre? Que claro, los señores de la nobleza écijana que tenían intereses ahí en esos baldíos, pues empiezan a hacerle la vida imposible y comienzan a quemarle las chozas, comienzan a violentar a los colonos, comienzan a violar a sus mujeres,
comienzan a hacerle la vida totalmente imposible. El plan falló también con la protección militar correspondiente. También se llegó, ya te voy a decir hasta dónde se llega, hasta dónde tiene que llegar el propio rey para acabar con esta situación. Ya. Aquí había, según Pablo de Olavide, había los cabecillas, porque él da nombre y apellido. O sea, Pablo de Olavide, si hay algo de lo que nadie le pueda sacar, es su valentía. O sea, fue un hombre muy valiente. Después me vas a explicar por qué Pablo de Olavide es juzgado por la Inquisición y se tiene que ir de España, pero eso al final. Vale. Entonces, sí, así es. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, que cuando empiezan esta situación de hostilidad hacia este proyecto de colonización, hacia los propios colonos, las criaturas se acobardaron, algunos querían desertar, querían volver otra vez para atrás. Entonces, Pablo de Olavide empieza ya a ponerse serio, de hecho, pues monta allí algún destacamento militar para proteger a los colonos, porque ellos incluso había colonos que tenían que hacer guardia, ellos, la mujer de día, el hombre de noche, o sea que la vida era imposible en esa situación. ¿Qué ocurre? Que Olavide pues manda al propio rey, a la corte, un escrito diciendo que esta situación no se podía sostener. Él incluso, porque el cabildo de la ciudad argumentaba los perjuicios que esto ocasionaba a la ciudad y tal y cual, claro, y Olavide le desmontaba esos argumentos, que ahí en mi libro pues se explica muy desarrollado, en el sentido de que él decía que no, que ahí a quien perjudicaba eran unos cuantos, pero que en líneas generales esto era un bien para la ciudad y era un bien para el país, sobre todo, y para la corona. Y entonces localiza, manda un escrito diciendo que concretamente hay un tal Pedro de Figueroa, que era un capitular de aquí de la ciudad, decía, que estaba en Madrid, había ido a Madrid, pagado a costa de la ciudad, para entrevistarse allí con Pérez Valiente y poderse entrevistar con gente cercana al rey, a la corona, para que el proyecto se echara para atrás, ¿no? Y luego había otro personaje, que Olavide da el nombre y apellido, que era Andrés de los Reyes, también, que parece que este era el que capitaneaba este movimiento, según Olavide. Entonces él pedía al rey, le pedía, y a los ministros, a los representantes del rey, le pedía que por favor que mantuvieran allí en Madrid a este tal Pedro Figueroa y que el Andrés de los Reyes se lo llevaran de Andalucía una temporada hasta que terminara la implantación de estos núcleos de población y que los dejara tranquilos. No sabemos si consiguió que Pedro Figueroa se quedara en Madrid y que Andrés de los Reyes lo quitaran de en medio un tiempo, pero sí consiguió Pablo de Olavide que el propio rey Carlos III hiciera un decreto especial, vamos, el decreto estaba hecho para Écija, el decreto estaba hecho para Écija. Por lo que me estás diciendo, en otros sitios no pasó, nada más que aquí. Aquí. O sea, Córdoba o Nachuelo, que también dio terreno, otros lugares, no hubo esa hostilidad como hubo con Écija. Entonces el propio rey Carlos III tuvo que sacar una pragmática, un decreto, en el que decía que aquellos que atentaren contra la vida, las propiedades, la familia de los colonos, sería castigado con pena de muerte. O sea, ahí ya el rey intervino, además lo desglosa perfectamente los castigos que recibiría, y además, como te digo, dedicado expresamente a la propia ciudad de Écija, que es donde realmente estaba el problema. Él dice, ordeno y mando que desde ahora en adelante todo hurto, aunque sea el primero cometido contra los colonos de las nuevas poblaciones con violencia, sea castigado con pena de muerte. Que el hurto de ganado, aun siendo el primero y sin violencia, tenga la pena de 200 azotes
y 6 años de arsenales, aumentando la reincidencia hasta la ordinaria de horca a la tercera vez. Si los autores o cómplices de los robos o fuegos son los pastores, dependientes o criados de algunos ganaderos, serán los amos los que pagarán el pecunio de los daños que se causen, aparte del castigo personal aquello. Serán castigados los que sepan quién o quiénes son los autores y no lo denuncien. Los ganaderos, alcaldes y regidores de Écija, te digo que está hecha expresamente para Écija, y demás pueblos confinantes a las nuevas poblaciones, serán responsables del importe de los daños que se causen por la parte que confinen con cada pueblo. Además, se hará esto público en estos lugares. Se publicarán por bando en Écija, se copiarán en los libros de sus respectivos ayuntamientos y se leerán en ellos. Pero esa es una ley que real, un decreto real, pero que en definitiva a quien pone firme es a los latifundios, es decir, a los grandes terratenientes, marqueses, duques, condes, a los grandes capitales de aquella fecha. Sí. ¿No? Totalmente, claro. Porque el pueblo base... Claro, pero el pueblo base, alentado por ello, al final los pobrecitos son los que pagan el pato, como siempre. Toda la vida. ¿Me entiendes? Porque seguro que los marqueses o los condes no iban a meter fuego o a violentar a los colonos, sino mandamos exactamente eso. No, sino que a quien pillarían allí, aunque fueran mandados por ellos, sería el pobrecito de turno que pagado iba a hacer esa tarea. ¿Me entiendes? Pero claro, aquí que ocurre también, que esto es muy importante y por el hecho del lugar en el que estamos, ¿no? La figura del Marqués de Peñaflor en este proyecto, en esta cuestión, ¿no? Resulta que el Cabildo de la ciudad era una piña, se hizo una piña en contra del proyecto repoblador, ¿no? Ellos no querían que echarle valor ponerse contra el rey. De hecho, también te voy a decir una cosa, y no lo he comentado. Ellos, lógicamente, los señores nobles de la ciudad veían perjudicados sus intereses, pero también esto fue un proyecto tan avanzado, que podía de alguna manera servir de escaparate para continuar, ¿no? Porque claro, fue un reparto de la propiedad, de la tierra, donde cada uno tenía lo que necesitaba para vivir. Y que aquí tú que tienes un latifundio impresionante, vea que 200 familias, aquí, o la de Fuente Palmera, la Carlota, sus propias tierras, la cultiven y tal, eso es un experimento muy fuerte de la época que estamos hablando, que estamos hablando de ser propietarios con los propios jornaleros, los jornaleros ser dueños de sus propias tierras. Entonces te digo que el Cabildo estaba muy unido hasta que resulta que ya lo que ocurre, los intereses entran por medio también, y Pablo de Olavide le hace una oferta al Marqués de Peñaflor y le plantea que hacer un cambio, una permuta, un canje del cortijo de la Orteguilla, que está ahí cercana a la Luisiana, que era propiedad del Marqués de Peñaflor, cambiárselo por terrenos también comunales de la ciudad de Écija, pero cercana a su coto del Alamillo, que hoy es una finca también que está dentro del término municipal de Écija, pasando Cañada Rosal. Entonces, en un principio, el Marqués de Peñaflor, pues claro, vio aquí algo que le interesaba. Era una permuta que salía él favorecido. Luego parece que no fue tal porque hubo un pleito luego muy largo, no se midió bien de las tierras que realmente tenían que haberle dado, y ahí hubo sus más y sus menos. Pero por lo pronto el Marqués de Peñaflor se desmarca de la unidad del Cabildo ecijano, ¿me entiendes? Y él pues se hace de alguna manera... se apoya el proyecto colonizador. Y que el Marqués tendría fuerza en aquellos años. Hombre, pues mira, porque el Marqués de Peñaflor en Cortes de Graena también, ¿no? Sí, o sea que... hombre, lógicamente, tenía, ya te digo, fíjate las tierras que tenía. Y los reyes venían aquí a visitar este palacio. Claro,
Esta casa, aquí venían a pernoctar los reyes, tengo entendido, según me han contado los historiadores. No, y me imagino que Pablo de Olavide estaría en más de una ocasión aquí donde estamos nosotros, en estos salones, estarían ahí los dos diseñando, dialogando y negociando, ¿no? Entonces, pues, hace esa permuta del Cortillo de la Orteguilla por las tierras de Barranco Bermejo, pero es que además consigue el Marqués de Peñaflor la grandeza de España, o sea, ser grande, que no tenía ese título, en compensación a ese favor, de alguna manera, ¿no?, que hace a la corona, pues esta le concede el título de Grande de España. Curioso, oye, curioso lo que estás contando. Ahora me explico por qué querías no hacer vídeo aquí. Hombre, es que el Marqués de Peñaflor tuvo una implicación muy importante, a lo mejor a favor de los que también fue a favor de sus propios intereses. Sí, ya. Pero benefició al proyecto colonizador, ¿no? Benefició esa decisión, ¿no? Esa decisión benefició al proyecto colonizador. ¿Y a partir de ahí se apacigua todo ya? A partir de ahí empieza a apaciguarse y empieza, pues, a caminar las nuevas poblaciones entre sus luces y sus sombras. ¿Eso cuántos años dura ese mal rollito? ¿Cuántos años dura ese mal rollito hasta que se estabiliza? Hombre, del todo no se acabó porque siguió ya... Pero vamos, estos fueron los primeros años, como serían 4 o 5 años. Ya empezarían también los colonos a venir por aquí, a hacer sus compras aquí, ¿me entiendes? Y ya pues se irían viendo, y además se le puso la cosa muy seria, cuidado. Ya no, el Real Decreto no es cualquier tontería. Exactamente, esto ya te pone un poco. Y de hecho luego lo que tú dices, luego ya después, fíjate hasta aquel punto, porque claro, es que la historia evoluciona de una manera... Resulta que, en fin, ya se van las nuevas poblaciones, van funcionando ellas hasta el año 1835, en que la reina gobernadora, doña Cristina, deroga ya el fuero, que era un fuero especial para ello, con unas leyes y una protección del Estado diferente a los demás ciudadanos. Y claro, a partir de 1835 ya se crean los ayuntamientos en estos núcleos de población. Y claro, ya la vida comienza a ser más difícil, ya no tienen esos privilegios, podemos decir, entre comillas, que disfrutaban, ¿no? Hasta el punto de que ya comienzan a tener problemas, a tener pérdidas, las tierras no daban lo que necesitaban para vivir, el ayuntamiento, eran ayuntamientos pequeños con pocos fondos para mantenerse. Y la historia, lo que tú dices, luego se repite. Llega un momento que concretamente el Ayuntamiento de La Luciana pide agregarse de nuevo al Ayuntamiento de Écija para formar parte del término de Écija. Esto no se lleva a cabo, ¿sabes? Pero hubo un intento porque... Y luego, pues nada... ¿En esos años también, en 1800? Ya en 1850 y... Perdona, José Antonio, ahora sigue. Esos privilegios que tú has hablado, para que nos enteremos, ¿todos eran? ¿Privilegios respecto a no pagar impuestos? ¿Privilegios a dotarlo de comida diaria? ¿Privilegios a hacerle las casas? De todo, privilegios, de todo. Era entonces un montón de privilegios. Sí, que con respecto a otros que no tenía, que desaparecen, exactamente. Entonces, claro, ahí también entiendo que el pueblo ya fuera de Córdoba, fuera de Sevilla, fuera de Écija, fuera tal, diría, bueno... Si yo llevo aquí toda mi vida y tal, ¿por qué estos señores que acaban de llegar tienen esta protección y esos privilegios y yo no? Que soy de aquí, ¿no? Y era lógico, ¿no? Era lógico que se lo plantearan. Pero bueno, en 1835 la reina Victoria ha dicho, ¿no? La reina Victoria doña Cristina deroga ya el fuero, ya se incorporan al fuero común, el de todos los pueblos, y ya empiezan... Y ya somos todos iguales. Ya somos todos iguales y ya empezaron ellos a... Entonces, pues empiezan, pues nada, a seguir luchando y con sus luces y sus sombras. Y hoy, 254 años después, pues la verdad que es una realidad. Estos pueblos, son unos pueblos
con vida, unos pueblos con ganas de trabajar, que han evolucionado muchísimo con respecto, por ejemplo, a la propia ciudad, que era Écija. Las relaciones han sido, como tú decías antes, y lo siguen siendo, magníficas. Écija es el centro de la comarca y aquí acudimos todos para todo. Y en fin, en definitiva, ¿qué es lo que hoy queda de aquel proyecto colonizador? Bueno, pues hoy el legado que dejaron, pues por una parte, el trazado urbano de los pueblos, son pueblos todos que se hicieron de nueva planta, en cuadrícula, de forma rectangular, con las calles todas diseñadas perfectamente, donde es una joya de urbanismo los trazados de estos pueblos, donde de legado pues quedan los edificios que de esa época, quedan tradiciones como por ejemplo en Fuentecarretero, el baile de los locos o la fiesta colonial de los huevos pintados que se vive tan fuertemente en los últimos años, el Domingo de Resurrección en Cañada Rosal. Y el legado más grande que queda es los apellidos de los descendientes de aquellos colonos que hoy perduran esos apellidos, ¿no? O sea que ese es uno de los legados, podemos decir, más importantes, aparte quizás del espíritu, que quiera que no, también en los genes, pues ese espíritu empresarial, cooperativista, de unidad de los pueblos ante la adversidad. Eso dan un ejemplo estos pueblos, y lo han dado en muchas ocasiones, ¿no? Sí, sí. A mí me llama la atención porque yo creía, estaba confundido, tú nos lo has aclarado al principio, que eran todos alemanes. Yo creía, porque claro, te va a quedar, por ejemplo, mi cuñada Heble, Hans, Filter, Pigner, Huber, lo que tú me has dicho que venían de Francia, de tal. Te digo, seis nacionalidades diferentes. Pero yo entiendo, corrígeme, que por ejemplo en Cañada el núcleo sería todo alemán, ¿no? O eran varios, porque claro, para entenderse un alemán con un francés, con un danés, con un... No, hombre, había varios idiomas, pero en su mayoría hablaban el alemán. Ten en cuenta que también eran zonas muy cercanas a la frontera de un país con otro, es decir, que a lo mejor venían de Francia, pero eran de la frontera cercana con Alemania, entonces, o venían, que te digo, de Suiza y en el lago de Constanza, a un lado Alemania, tú sabes que las fronteras antes también eran diferentes, también cambiaban con frecuencia, y el idioma que más hablaba y las nuevas poblaciones era el alemán, aunque también el italiano, lógicamente. El italiano más bien en Fuentecarretero y en Fuente Palmera. En Cañada, Rosal, en la Luciana hubo menos. Hay en su mayor parte alemanes y franceses. ¿Se tienen datos históricos por los escritos de lo que nos afecta a nosotros principalmente, la zona nuestra de influencia, lo que es Cañada, Luciana, Campillo, Fuentecarretero? ¿Cuántos colonos inicialmente se instalaron en cada una de estas poblaciones? No se tienen datos, ¿no? Sí, se tienen datos, sí. Ya te digo, aproximadamente. Aproximadamente. Te digo que en la feligresía de la Luisiana, en sus inicios, hubo 123 familias extranjeras. 123 familias, que familias pueden ser de 3 hijos o de 5. Cuando tuvieran. Sí, con no había cupo, ¿no? Una media, ponle una media de 4 por familia, en aquellos años que de 4, con los padres, 4 o 5, ¿no? O sea, podrían ser a lo mejor unas 500 personas. Ten en cuenta que también no hemos hablado de los colonos españoles, que en esa epidemia, cuando van muriéndose, colonos españoles, esa suerte que se van quedando vacías en esa epidemia, pues esa se la van entregando a colonos españoles, entre ellos a varios ecijanos. También valencianos, también de Almería, vienen gente, pero es para familias españolas. Esas casas que se habían quedado... Esas suertes de tierra que se habían quedado vacías, pues se las fueron dando a colonos, sobre todo hubo un grupo numeroso aquí en la Luisiana, en el Campillo Cañada, de cijanos que también ya se fueron. Claro, lo que hablamos de... También una cosa que ayudó mucho Rafael es que el mestizaje, o sea, que
las uniones, como se quedaron viudos y viudas en el primer año o el segundo año, muchas parejas, pues eso hizo que hubiera matrimonios mixtos de extranjeros con españoles muy rápido. Y eso ayudó mucho también al entendimiento entre ellos, de la población. Todo eso influyó. O sea, por eso te digo, hay veces que no hay mal que por bien no venga, claro, hombre. Esas pérdidas, o de alguna manera, pues hubo casamientos con mixtos muy rápido, ¿no? Y ya te digo que eso influyó también a que la lengua, o sea, que se hispanizaran rápidamente, ¿no? Y aprendieran el español muy pronto. Tú sabes también la facilidad que tienen los inmigrantes para aprender idiomas. Y, hombre, por ejemplo, en Cañada de Rosal hay gente, yo de niño recuerdo algunas personas ya muy mayores, abuelos muy mayores, de que algunas palabras sueltas la hablaban en un idioma que tú no la entendías, ¿no? Pero la adaptación a la lengua, a las costumbres y a la vida del país fue muy rápida. Porque ahora mismo que estáis viviendo, ¿la quinta generación de aquellas personas? No, la octava. La octava generación ya, ¿no? Siempre se entiende por generación 30 años. Ah, pues yo que me he ido a 50, 60 no, años. 30. 30 por 8, 240, la octava, la novena. Algunos la novena, sí. Pero sí, lo que sí es cierto es que tanto, no solamente, Cañada de Rosal, el 30% de la población carrozaleña tiene en primer y en segundo lugar un apellido extranjero. O sea, imagínate hasta qué punto está tan implantado todavía ese legado, esa seña de identidad de pueblo. Y estos pueblos, en su mayoría, uno a más nivel, otro menos, todo depende también de lo que su gente lo hayan trabajado, lo que hayan recuperado de su historia, lo que hayan puesto en valor. Son unos pueblos muy orgullosos de su pasado. Eso es bonito. Es bonito. Es una historia muy bonita. Es muy bonita. Una historia muy bonita. Yo aplaudo, yo todo eso lo aplaudo. Eso que, y perdona que haga este inciso, con todo mi respeto a todo el que tenga otra opinión contraria, porque nos tenemos que respetar todos. De decir, oye, los orígenes. Eso que a nivel internacional, que España con Sudamérica, bueno, pero que España con Sudamérica creó el mestizaje. Las leyes de la radio protegían a las personas con lo que igual que si fueran españoles por la red. Tú que eres historiador me puedes corregir. Se crearon un montón de universidades. Entonces yo no sé, me parece que, bueno, porque no. Hombre, todo tiene su. Hombre, nosotros los fenicios cuando entraron aquí, los vándalos, los ávaros. Todo, Rafael, tiene su pros y sus contras, y sus fortalezas y sus debilidades, y sus cosas buenas y sus atropellos, o sea, como todo, ¿no? Todo ya. Este caso que estamos hablando y le estamos dedicando, ¿no? Claro. También tuvo sus debilidades, como hemos estado viendo, ¿no? Pero que en definitiva, cuando tú ya después de 250 y tantos años, pues lo ves, pues tú ves que eso ha sido una aportación que ha enriquecido la comarca, ha enriquecido Andalucía y ha enriquecido el propio país. Y hoy el conjunto de nuevas poblaciones, desde Despeñaperro hasta Prado del Rey, pues lógicamente esto es algo que está enriqueciendo nuestra tierra, ¿no? Y es bueno, ¿no? ¿Y por qué se centró más en Andalucía que en el resto de España? ¿Por algún motivo? Primero porque por una parte porque habría más terrenos baldíos por aquí, por otro el objetivo que te dije de cubrir el camino real sobre todo de Despeñaperro para abajo, ¿no? Que eran lugares donde con cierta frecuencia pues se atacaban a las diligencias y demás, entonces era una forma al repoblar de que haya gente moviéndose por los campos y tal, y eso pues ayudaba a que no andaran a su aire por aquí, ¿no? En los estudios que tú has hecho, las familias que venían, dependiendo del número de integrantes de la familia, así era la extensión que se le ha dado, todo el mundo era 3.000 o 2 fanegas. No, prácticamente a todos se le daba la misma tierra.
Concretamente, la mayor parte de la suerte, 56 fanegas de tierra. Lo mismo da que fueran 6 que 2. Exactamente. Ya. Y hay incluso familias que llevaban agregados, o sea, algunos no tenían suerte, pero vinieron solteros, sin familia, y se incorporaron a alguna de las familias que le entregaron su suerte de tierra. ¿Y tú esa pasión, vocación, interés que has puesto en los últimos años en recuperar a través de tus escritos, de tus conferencias, de hecho eres vocal además de nuestra oficial y tal, y de la Asociación de Nuevas Poblaciones también creo que está ahí. ¿Esta inquietud la has tenido tú desde chiquitito o te ha surgido ya después, hace 20 años, 30 años? Porque es un luchador nato y un defensor de todas las nuevas poblaciones y principalmente de su cañada rosal, ¿no? ¿Es así? Sí, esto, pues te voy a decir cuando surge esta inquietud por el conocimiento de mis orígenes y de nuestra historia. Con motivo del del bicentenario de la fundación de las nuevas poblaciones, eso fue en 1967. En 1900, o sea, el régimen anterior. Yo tendría entonces 13 años. Sacó el periódico El ABC un suplemento extraordinario sobre las nuevas poblaciones. Eso fue lo primero que llegó a mis manos sobre el tema de las nuevas poblaciones. Porque te digo, Rafael, nosotros lo único que sabíamos es que muchos llevábamos apellidos raros, apellidos extranjeros, y que aquello... No, es que es así. O sea, apellidos raros, yo no te digo que los que llevamos este tipo de apellidos, cuando vamos a alguna oficina de la administración, vas al médico o vas, le tienes que deletrear el apellido. Hombre, porque nosotros así, no, así del tirón. Porque filtre, para nosotros pero no, es que nosotros ya aquí en Ecija, pero si tú te sales de aquí... ANS. ¿Qué con Z o con F? ¿Sabe cómo escribimos ANS? Con H o sin H. Exactamente. Pues claro, ¿cómo dice usted? Entonces, no, F, I, L, C, le tienes que deletrear porque es verdad, no son apellidos saliendo de aquí de nuestra comarca. García Fernández Jiménez. Exactamente, por Rodríguez, ¿no? Por Rodríguez. Bien, pues entonces a lo que te iba diciendo, llegó ese número extraordinario, claro, y nosotros no sabíamos nada de nuestra historia, no sabíamos nada. Entonces resulta que, bueno, pues yo ya a partir de esto, pues seguí con el gusanillo, pero no tenía fuentes a la que acudir para... Con 13 años. Sí, pero no tenía... estudiando necia a lo mejor. Sí, claro, todavía estaba yo aquí. Y Cañarrosa, vamos a recordar que pertenecía a la Luisiana. Todavía era aldea dependiente de la Luisiana. Con 13 años ya, es curioso. Esto tiene, es que yo siempre, por eso me gusta ir a los orígenes. O sea, que no, todo no es, que hay un momento en la vida, que dice, pues con 13 años me da a mí por esto. ¿Sí? No, estamos hablando de eso de hace 55 años. O sea, que no es cualquier cosa. Las cosas no salen en 2 días, y menos los temas estos de investigación. Pero ahí el punto con 13 años. Ahí, exactamente. Entonces, bueno, pues yo seguí cualquier cosilla que aparecía por la prensa, porque todavía yo no tenía acceso a los archivos, ni sabía esto por dónde meterle mano, ni nada, ¿no? Entonces llegan las primeras elecciones de la democracia y se constituye el primer ayuntamiento democrático de la Luisiana. Con el amigo Antonio Utrilla. No, Antonio Utrilla es... Antonio Méndez, alcalde, y Juan Utrilla era el secretario. Con su mobilé, que tenía un mobilé. Entonces, Antonio Méndez, que el primer alcalde de la democracia del ayuntamiento de la Luisiana, que todavía Cañada dependía de la Luisiana, y me plantea un día, porque él sabía de mis inquietudes y todo esto, y dice, Antonio, ¿por qué no coges y te vas unos días a Madrid, al Archivo Histórico Nacional, y te vas a Valladolid, al Archivo General de Simancas, y anda por ahí a ver si podemos, porque en el Archivo Municipal de la Luisiana no hay nada relacionado con los orígenes,
con los primeros años. Aquí en Écija sí están los libros de actas de pleno, todas estas reuniones que estamos hablando del Cabildo con relación con las nuevas poblaciones, eso sí, también eso yo ya lo conocía, que Rodríguez Haynes, que fue secretario aquí del Ayuntamiento, había hecho un trabajito sobre esto, Fernando Caldero también había hecho sobre las relaciones, fue cronista oficial de aquí, de la ciudad. Y que ahora es su sobrino, ¿no? Su hijo, ¿no? Cronista oficial es Caldero, no, es... De aquí decía Caldero. Sí, sí, claro. Entonces, yo pues digo, Antonio, esto necesito yo estar por ahí 15 meses sin problema. Tú los gastos te encargarías al ayuntamiento, así que cogí yo mi autobús con María, con mi mujer, y tiramos los dos, nos metimos en el Archivo Histórico Nacional, y allí me pasé mañanas y mañanas. Y por cierto, allí encontré la carta fundacional de Cañada Rosal. No la encontré yo, la encontró mi mujer porque ella venía para ayudarme. Se sentaba al lado de la mesa y yo le decía tocho y tocho. Digo, en cuanto veas algo que ponga la Luisiana o Cañada Rosal, tú me lo pasas y yo ya veo si interesa. Y digo, oye, esto interesa. Cuando lo vi, digo, esto es casi nada. O lo que ha encontrado aquí mi mujer. Y ya pues y a partir de ahí estuve 2 años por ahí investigando, y ya en el 83, 2 o 3 años, en el 83 se publicó el primer libro, que es Orígenes y Fundación de la Luisiana, el Campillo y Cañada Rosal. El primer libro que publiqué sobre esto, y luego la han seguido ya por una serie. ¿Con qué edad tenías tú? Pues en el 83. Aproximadamente 30 y tantos, ¿no? Sí, por ahí. 30 y tantos años. Tenía 29 años. 29 años, ¿no? Ya. Hubo un acto, se presentó en la Plaza Carlos III del Campillo, donde acudieron todos los cónsules de todos los países que dieron vida a estos pueblos. O fue un acto, quizás uno de los actos más grandes que se han vivido en las nuevas poblaciones de la Luisiana, el Campillo y Cañada Rosal. Asistencia de todos los 6 cónsules, el gobernador civil de entonces de la provincia, el presidente de la Diputación, los alcaldes de todas las nuevas poblaciones. Fue un acto muy emotivo, donde se izaron las banderas de todos los países, sonaron los himnos de todos los países que dieron vida, que de hecho Paco Correal, que entonces estaba en Diario 16, le dedicó, la primera vez que ella apareció a nivel, podemos decir, provincial, de una manera destacada a las nuevas poblaciones, un doble página en Diario 16, por Paco Correal. Entonces fue cuando yo lo conocí, desde entonces tenemos cierta amistad, en el que el título era Los andaluces del Rin. Y aquel acto fue un acto de mucha categoría. Y a partir de ahí, pues esto no se ha perdido. Sigo investigando, porque esto es un gusanillo que mientras tenga vida y fuerza, pues estaremos ahí. Igual que existe el mandamiento de los pueblos, decía con no sé qué del Cerro Gordo de Cuba, decía con Aranjuez, ¿existe en el mandamiento o alguna unidad o algún acto anual donde Fuente Palmera, Fuente Carretero, tengáis una convivencia o no? ¿O cada uno va por su lado en ese sentido? Hay, desde hace años, bueno, primero que hay muy buena relación entre todas las nuevas poblaciones, y hay la Universidad Pablo de Olavide, que lleva el nombre del director de las nuevas poblaciones, pues tiene una fundación, se llama Fundación de Municipios Pablo de Olavide, que aglutina a los 17 municipios que integran todas las nuevas poblaciones, donde tienen reuniones periódicas y donde concretamente en los 2 últimos años, bueno, con motivo del 250 aniversario, pues se crearon actividades conjuntas en las que participamos todos los pueblos y nos visitamos y estuvimos en ellas, ¿no? Y concretamente hace 2 años en Aldea Quemada, pues hubo un encuentro de todos los pueblos de las nuevas poblaciones, donde se dieron cita allí cientos y cientos, miles de personas, de autobuses de todos los pueblos, y en San Sebastián de los Ballesteros pues ha sido hace unos meses. O sea que hay unos vínculos
y estamos trabajando juntos en proyectos comunes, no solamente de recuperación de nuestra historia y de nuestro patrimonio, sino de turismo, de mantenimiento de nuestra seña de identidad, de relaciones con los países de origen, en fin, que sí, es una fundación viva y en la que estamos muy implicados, tanto los ayuntamientos, los alcaldes, como los cronistas oficiales de los respectivos municipios, ¿no? Te estoy escuchando con esa pasión que pones en lo que estás hablando, porque lo sientes. Y que eso se ve, porque yo me he sentado ya, bueno, casi 500 vídeos que llevamos, pues fíjate tú, ¿no? Pero me estoy acordando ahora casualidades de la vida, como diría mi amigo Paco Laguna Menor, el biógrafo de Manolete, de don Fernando Flores Pistón otra vez, de nuestro amigo Fernando. También colono. Exactamente. La casualidad de Fuente Palmera a otra colonia. A otra colonia. Es curioso, ¿eh? Es curioso. Hay que ver la vida. La vida. Bueno. Y el colono. Y a ti te habrán pasado. Rafa, y el colono que entregó Fuente Palmera a Cañada Rosal. Que no fue cualquier cosa, no sé lo que te quiero decir. Ya. En el caso de don Fernando. que flojo colono nos mandaron, ¿me entiendes? Ya. Que no pudo ser mejor colono, ¿no? Hombre, ya verás tú, ahí está, además ya hemos hablado. Oye, por cierto, ¿cómo fue el tema del libro? ¿Va bien? Muy bien, el libro hemos tenido que hacer varias ediciones y no dejamos de gente de pedirlo y demás, porque eso ya es una obra que quedará ahí eternamente sobre la figura de esta persona tan entrañable y ¿no? tan querida para todos, ¿no? Yo siempre digo yo siempre se lo digo ahora al arzobispo nuevo, a Monseñor Meneses, o no sé si es Monseñor o cómo se dirá. Sí. Meneses. Ay, Meneses. Que el cura que venga en su momento a ayudar a don Fernando tiene que estar 2 o 3 años con él, porque como venga un cura que bueno, yo que le voy a contar, bueno, lo que pasa es que su antecesor sí lo saben todos, pero que don Fernando ha dejado huella, grande, igual que tú estás dejando también, grande, y otras muchas más gente, bueno, antes para ir finalizando ya, y ahora algo que se haya quedado en el tintero, tengo un par de curiosidades. Una, que me está veniendo a la cabeza ahora. Yo en la imprenta viví muchos momentos de alegría, muchísimo, pero también viví momentos de tensión. Y uno de ellos fue cuando se me encargan unos oficios, acostumbrado a poner siempre ayuntamiento, Cañada del Rosal, claro, la costumbre. Me llama, no sé si Pekín, no recuerdo quién era en aquella fecha. Pekín estaría allí en el ayuntamiento. Sí, estaba en el ayuntamiento. Pekín, le mandamos un saludo. Y Rafael, 5.000 oficios, 3.000 oficios, en tamaño A4 y en tamaño A5. Tamaño folio y tamaño cuartilla, para que nos entendamos todos. Y bueno, se lo llevamos y al día siguiente me lo devuelven. Porque era ayuntamiento de pronto de Cañada del Rosal, era Cañada Rosal, y que yo no me enteraba de que era Cañada Rosal. Bueno, eso de Cañada, siendo siempre Cañada del Rosal, yo eso lo he tenido siempre por preguntarte, no te lo podía haber preguntado privadamente, pero me ha venido a la cabeza ahora, y como estos son conversaciones públicas, ¿por qué, si tú sabes que lo sabrás, por qué se le quita el D? Vamos a ver, Rafael. Cañada Rosal no ha tenido nunca. Y pues yo he hecho oficio, Pero, te lo voy a explicar ahora. Venga. El DEL. Bueno. El DEL se lo han puesto. Quien en su momento ha entendido que no es Cañada Rosal, sino que es Cañada del Rosal. Sí. Entonces, por ejemplo, para no ir más lejos, la señal que indicaba a quien decía la salida para Cañada Rosal, y te estoy hablando de cuando yo estudiaba aquí en Ecija, con 10 u 11 años. En los años 50 y tanto. Años 63, por ahí, y te ponía Cañada del Rosal. Cuando en la autovía... Pero que tú a eso no le daba importancia, porque era Cañada. No se le daba importancia, exactamente.
Cuando en la autovía por primera vez pusieron la indicación de Cañada, también pusieron Cañada del Rosal. En el año 92. Bueno, ¿quién pone eso? O yo tengo programas de feria que se hacían aquí en Écija todos, porque del año 40 y tanto, del año 50 y tanto, y tenían Cañada del Rosal. Vamos a ver. Ese Cañada del Rosal no lo ponía el Ayuntamiento de la Luisiana, el alcalde de turno, cuando mandaba el programa aquí a la imprenta a Écija, él no te ponía Cañada del Rosal. El Cañada del Rosal lo ponía ahí ustedes en la imprenta porque entendía ahí, porque entendía ahí que era así. Y obras públicas, no solamente se refiere a la imprenta, lo hago extensivo a esas señalizaciones de Cañada del Rosal que ponía obras públicas, porque el funcionario de turno suponía que no era Cañada Rosal, que sería Cañada del Rosal. No. Cañada Rosal ha sido siempre, incluso antes, incluso antes de que existiera como pueblo. Sí, así de fácil. Cuando vinieron así de fácil. Ya tenía el nombre puesto. ¿Por qué? Porque esa zona, esa zona ya existía y era conocido como Cañada Rosal. Era un baldío, era una cañada donde el ganado pastaba allí y tal, y si vemos algunos planos anteriores a la colonización, ya está puesto Cañada Rosal, no del Rosal. Y si tú vas a los archivos de la Luisiana y buscas acta de pleno, una por una, desde la primera acta hasta la última, nunca verás Cañada del Rosal, ni ningún escrito que haya salido del Ayuntamiento de la Luisiana y hoy del Ayuntamiento de Cañada Rosal. Lo que ocurre es que para la gente se supone, o lo ven más fácil, o suena mejor, no sé. Pues hasta el año 80 y tanto era del Rosal, hasta que pasó aquello. Y ya te estoy diciendo que si tú vas al Ayuntamiento de la Luisiana y tienes curiosidad de ver todas las actas de pleno, si me encuentras una que ponga Cañada del Rosal, te invito a comer. Y eso es antes del 80 y tanto. ¿Qué ocurre a partir del 86? Que Cañada Rosal ya se hace municipio, que entonces el pueblo es más consciente de la identidad y de cuál es nuestro nombre. Y por eso, cada vez que en la imprenta le pongan el del, que sepa que va para atrás el otro. Desde aquel momento nos enteramos perfectamente, porque... No, pero te lo digo para los que nos estén escuchando. Y demás, hombre, que hoy el alcalde, pero no te digo más, y concretamente en Cañada ha llegado de la Diputación Provincial, han llegado carteles para obras y tal, y el alcalde de Cañada Rosal pues ha tenido que decir, este cartel o se cambia o no se pone. ¿Pero todavía ponen de él? Sí. Todavía hay quien, claro. Sí, la ignorancia. Para mí no se me olvidó desde aquel momento. Pero que me hace, hombre, tú dices Cañada, aquí en Écija no decís Cañada de Rosal, decís Cañada Rosal. No acabáis de decirlo completo. Cañada Rosal. Cañada Rosal, pero que es Cañada Rosal. Y a mí me molesta, sé que es una batalla que es difícil ganarla, y porque cada vez te sale... Ahora, que te sigo, que todo lo que salga, o que yo encargue, o desde el ayuntamiento se encargue, y ponga, que sepa que si el empleado de turno de allí que dice, este no me ha puesto aquí Herder, se lo voy a poner yo. No, eso ya se acabó. Se ha acabado, ¿no? Eso ya se acabó, del año 80 y tanto se acabó. Desde que te mandaron para atrás. Bueno, los 3.000, a mí, mira, yo creo que llamé y todo, digo, hombre, no hacerme esto, hombre, ¿qué más da si lleváis un montón de años? Hombre, para la próxima vez. No, bueno era Antonio. Además, me pusieron una cruz en el dedo. Bien, pues esto aquí no... Está disfrutando, hombre, está disfrutando. Está disfrutando. Es verdad, los nombres, me alegra. José Antonio, de las nuevas poblaciones en el desarrollo de ese, por lo que tú me has dicho, no. O sea que la Luisiana no venía asignado,
Fuente, no, ya ninguno, Palmera. ninguno. Esos nombres salen después, entonces. Sí, una vez que están ya las poblaciones en el asentamiento, ¿no? Porque la Luisiana se crea en una zona que se llama Venta Quemada, que no tiene nada que ver luego con lo de la Luisiana. Lo de la Luisiana, pues parece que va de los nombres de Luis y Ana, Luis que era hermano del rey Carlos III, Carlos III tuvo una hija que era Ana María, entonces se supone que era de ahí, ¿no? La Carlota, pues, o la Carolina, pues, de Carolus, o sea que Fuente Palmera, pues todo también está relacionado a eso, de que en su momento por lo menos hubiera una fuente, una palmera, o fuente carretero, una fuente donde acudían los carreteros de la zona para que los animales y tal vivieran allí. Hay nombres que están más justificados, pero hay otros nombres que no sabemos el porqué. Pero te digo que concretamente, curiosamente, es que te digo, y eso, si tienes curiosidad de consultar el libro, en la carta fundacional... ¿El libro se vende, como yo he dicho? El libro está agotado ya, no pero quedan que tú te metes en Amazon o por ahí... Sí, está, ¿no? No sé, así quedará por ahí algo. Siguen pidiéndolo, pero ya hace algún tiempo que no disponemos de ejemplares. Muchos libros que tú has escrito. Este hace ya unos años. ¿Este cómo se llama? Este Inmigrante Centroeuropeo en la Andalucía del siglo XVIII. Este se publicó con motivo del 250 aniversario. Cuando hizo los 250 años. Muy bien. Se ve que un tocho 618, está 300 hojas. Sí, está bien. Fotográfico, está documentado. Que lo que te decía de la carta fundacional, perdona para terminar con el que vea el vídeo y quiera profundizar más, pues que adquiera el libro. Sí, a ver, si en el ayuntamiento quedan algunos ejemplares, pueden acudir allí. Bueno, ya, a la biblioteca. Lo que te decía si aquí la biblioteca decía ahí también algún ejemplar para poderlo consultar. Que en la carta que el comandante civil de la Luisiana, Ceferino Jiménez, escribe a Fernando de Quintanilla, que era el subdelegado de las nuevas poblaciones, de que había encontrado un lugar ideal para crear una nueva población conocido como Cañada Rosal. O sea, que ya no existía el pueblo, sino el proyecto, y ya se conocía por la gente de Cia, concretamente, porque esos eran baldíos de aquí de la ciudad de Cia, era conocido como esa zona como Cañada Rosal, como otra zona cualquiera de aquí del término que tenga su nombre, ¿no? Vamos a terminar con las campanas y todo anunciándonos ya. Van anunciando la misa de 11 de San Gil. Muy bien. Yo siempre, cuando en muchos de los vídeos que he charlado con historiadores y principalmente con políticos, con el alcalde actual o con concejales, que algunos vídeos hemos hecho con ellos, o con historiadores que son maestros de escuela o maestros de instituto, profesores, como se les quiera llamar, yo siempre he insistido mucho en que está muy bien que sepamos la historia de España, me parece muy bien, la historia universal, la historia del mundo, los reyes godos, todo eso está muy bien y además creo que hay que aplaudirlo porque tenemos que saber nuestros orígenes, es decir, esas reformas educativas, una y otra, y además ahora a partir de no sé cuánto la historia, en fin, y que cada comunidad autónoma interprete. Bueno, no nos vamos a meter en ese lío. A lo que estamos hablando de Ecija, en este caso, y de Cañada que nos implica. Yo siempre he dicho que en los colegios debería haber una asignatura o que el profesor de historia o de la materia correspondiente, pues que una vez al mes en una clase, pues llevara una reseña, un libro, explicando los orígenes de Ecija, los turdetanos, los taltesos, la Ecija visigoda, la Ecija musulmana, la Ecija cristiana, la Ecija contemporánea, porque claro, tú terminas, te vas a la universidad, sabes mucho de historia mundial y de historia tal, pero no conoces la realidad histórica más cercana, que es la de tu pueblo, la de tu gente. Eso es fundamental. A mí me han dicho que creen que sí se está... Yo no lo sé, sí, no, hombre, pero yo siempre le he sugerido y le he pedido, por favor, y ahora lazo con lo que tú me has dicho, a todos los institutos y a todos los centros escolares decía que por favor, si con la autorización, lógicamente, de la Consejería de Salud correspondiente, y entiendo que con la Consejería de Educación, ¿he dicho de Salud?
no, de educación, sí, de educación de la Junta y de tal, pues que de alguna forma, no de forma obligatoria, pero sí de forma tal, oye, pues mira, pues una vez al mes, entonces va a dar esto. Hombre, y que sí, que aquí se hacen visitas al museo y se explican. Pero no eso, yo quiero profundizar más, que cuando el niño tenga 14 o la niña tenga 14, 15 conozca años, la historia de su pueblo. Conozca la historia de ella y no por 4 visitas al museo. Y es lo que tú has dicho. Yo creo que en Cañada, y tú como profesor que has sido sabes lo que estoy expresando, de alguna forma, y en otras poblaciones de las nuevas poblaciones, valga la redundancia, a lo mejor se está haciendo algo de eso, sí, no sí, lo sé. se está haciendo. Además hay unos fascículos preparados para infantil, para primaria. ¿verdad? Hombre, que conozcamos los orígenes. Es que antes que conocer la historia de tu país, por lo menos la historia de tu pueblo, de tu familia, de tu gente, que es la historia más cercana que tenemos. Pues me alegra, me congratula de que pienses. Y antes de terminar lo de la revista, te quería... hacer una... por lo menos presentar un poco qué estamos haciendo últimamente. La revista, pero Arrecife. No la tenemos para mostrarla. Que no la tenemos para mostrarla. Bueno, tiene ahí, ¿no? Sí. Yo la cojo, no te preocupes, esto es así de... que es fácil, ¿no? Esto no tiene nada que ver, esto es así de familiar. Hay pedazo de revista. Al número 2 ya, niño. Vamos a ponerla, véamela. Arrecife. Usted, señor. No, simplemente me gustaría aprovechar la oportunidad porque esto es una continuación de este proyecto de acercar la cultura y la historia y el patrimonio a la gente de nuestro pueblo. En julio del año pasado presentamos por primera vez la revista cultural Arrecife en Cañada Rosal, que es una revista auspiciada y patrocinada por el Ayuntamiento de Cañada Rosal. Es una revista que trata de historia, de patrimonio local, entrevistas, literatura, medio ambiente, emprendedores, educación, teatro, carrozaleños por el mundo, colectivos locales, actualidad. O sea que es una revista muy amplia, está concretamente con 188 páginas. ¿Y el número 2? El número 2, a todo color, es un trabajo para un pueblo como el nuestro. ¿Es gratuita? Con 3.000 habitantes, es gratuita, es una aportación voluntaria de 2 euros para que no te lleve cualquiera 5 de una vez. Creo que en esta ocasión ya no quedan números, pero sí quiero que se conozca, pero sí podéis acceder 400 ejemplares. Está muy bien para un pueblo como el nuestro, pero que podéis acceder a ella a través de la página web del Ayuntamiento de Cañada Rosal, a través también del grupo de Revista Cultural Arrecife en Facebook y también a través de la web de Diputación de Sevilla. O sea que os invito a que la conozcáis, que os unáis al grupo de Revista Cultural Arrecife. Fíjate, yo te lo he dicho siempre, José Antonio, que para nosotros, vamos, a mi óptica, mi percepción, bueno, yo claro, ¿qué pasa? Mis abuelos maternos, que no los conocía, porque fallecieron muy jóvenes, eran de Fuente Andalucía, mi madre de la Luisiana, y tengo familia en Cañada Rosal, como tú sabes, familia política en Cañada Rosal, o sea que al final yo creo que eso que a lo mejor hace muchos años, yo creo que hoy, Ecija, Luciana, Fuente, Campillo, Cañada, La Campana, todos los pueblos que estamos... Yo creo que somos una piña. Yo lo percibo así. Lo que pasa es que muchas veces me da envidia sana decirlo, porque yo siempre se lo digo a mis paisanos y a mis paisanas, que estamos dormidos, estamos anestesiados. Esa capacidad que tenéis de defender lo vuestro, en este caso de Cañada Rosal, que vais todos a una como un Fuente Ovejuna, eso... Aquí llevamos una serie de años muy dormidos, anestesiados, muy relajados. Se nos va a un convento y nos da igual, lo otro nos da igual, se hacen actuaciones urbanísticas que no... estamos, y sin embargo ustedes, y yo porque me lo contáis los familiares y porque lo vimos de cerca, soy en eso, tal vez por los orígenes que me has contado antes. Yo estoy seguro que allí dicen
un convento, como se ha ido aquí las Teresas, y yo estoy seguro que las Teresas no se va de Cañada. Eso lo tengo yo cristalino, tú también, ¿a qué di? Totalmente. Pero claro, las cosas no son tan fáciles. Pero en para eso un son pueblo de 30 y tantos mil bueno, habitantes, que es un pueblo de 3.000, pero también... Pero sí, es cierto, Antonio, es cierto. que hemos Cañada... llegado, que tú como historiador lo sabes, que hemos llegado en el siglo XIX, no sé qué, a hacer, según me cuentan los historiadores, los cuales me he sentado, a hacer la población o la ciudad número 13 en número de habitantes de España. Hombre, y el potencial tan grande que tiene Écija a todos los niveles. Y hemos tenido, y Pedro de Valderrama, que fue el primer sacerdote que dio la primera misa hace 500 años, y en fin, etcétera, 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 etcétera. Y sin embargo llevamos una serie de años, y yo siempre lo he dicho, y no quiero que se enfade nadie, que se moleste nadie, que siempre lo hago con cariño, con mucho cariño, teniendo Écija en el corazón, y siempre en plan positivo y siendo educado. Siempre lo digo, que tenemos poblaciones cercanas a nosotros, a las cuales queremos, ciudades hermanas, Palma del Río, La Carlota, El Rubio, Cañar Rosá, La Luisiana, Fuente, en fin, no voy a nombrar todas, que han progresado en estos 20 y tantos años más que nosotros. Nosotros tenemos que despertar, queridos amigos, queridos paisanos, tenemos que despertar, ¿vale? Pues ya lo he dicho, es que si no lo digo, no me quedo tranquilo. Muy bien. ¿Damos? Muy bien. Y agradeceros Pues que seáis como sois, gente emprendedora, gente luchadora. Hombre, yo te agradezco, vuestro pueblo al máximo. Te agradezco sé y me consta la admiración que tiene, concretamente por nuestro pueblo, porque es de muchos años, y tú conoces Cañada, exactamente, muy bien, y hombre, se te agradece que tenga ese gran aprecio y esa admiración por Cañada. No es mío solo, Bueno, ahora se ha puesto de moda Cañada, ahora la repoblación se está haciendo allí, en el término municipal de Cañada, que se está llenando de ciudadanos, que muy bien, que los recibimos y... Estupendo, pues te animo, estimado amigo Antonio, a que sigas en esa línea de investigación, arropado por todos los colaboradores, porque lógicamente... Esto es un trabajo que no se hace una persona sola, yo coordino este trabajo, pero aquí hay un equipo entre uno y otro de cerca de 20 y tantas personas, o sea que donde aunamos esfuerzo y voluntades y aunamos experiencia y juventud, que es lo importante. Porque hay quien aportamos la experiencia, pero aquí en estas páginas hay mucha juventud. Ahí está la clave, Y que hay que implicarlo y hay que inculcarle ese gusanillo que sentimos algunos para que ellos continúen la línea, ¿entiendes? Y esto está lleno de juventud. Porque ellos, además, la juventud ahora ha tenido la suerte de tenernos a ustedes, pero ustedes no tenían ahí, entonces... No, por desgracia no teníamos... O sea, ustedes habéis tenido en un lenguaje coloquial... Pero hoy hay un nivel... Exactamente, hoy hay un nivel muy alto, universitario, en nuestros pueblos, que hacen posible proyectos como este. Esto tiene muchas horas, de dedicación y de trabajo. Vayamos a pensar que esto se hace. Tú ya sabes de esto un poquito, ¿sabes? Bueno, muy bien, estimado amigo, écijanos, habitantes de Cañada, habitantes del Campillo, digo porque como esto lo da Telesia después, la Televisión Comarca también, y Radio Zafa, habitantes de La Luciana, habitantes de Fuente Andalucía, de La Campana, de Estepa, Fuente Palmera, Fuente Palmera, Fuente Carretero, en fin, todo lo que os afecte hoy, esta conversación que hemos tenido, de todo corazón, este servidor de Dios y vuestro, os desea muchísima felicidad, muchísima salud y que sigáis siendo buena gente. Y yo ya les doy la palabra a esta buena gente que tengo aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, al que tanto aprecio y quiero, junto con don Fernando y algunos más de Cañada, que no se me vaya a enfadar a mi cuñada, las dos, porque las dos son de Cañada, tengo dos cuñados y cada uno trae una carrazoleña. Y ya para finalizar, ahí tiene usted las cámaras para que le diga a usted lo que le apetezca, lo que le salga del corazón a todas las personas que van a ver los vídeos a través de las redes sociales, a través de Telesia
y el audio a través de Radio Zafa. Suya no, es yo la finalización. solamente tengo palabras de agradecimiento y de estima, por una parte a nivel personal con Rafael, que nuestra amistad viene de muy largo. Los dos estudiamos en el Instituto Laboral, en el entonces Laboral, aquí en la calle Caballero, Luis Vélez de Guevara. Por esta puerta pasé yo durante 7 años, en todas las mañanas desde la residencia de la calle Mármoles, camino del instituto. Por lo tanto, felicitarlo también por este proyecto que ya en el tiempo se está desarrollando y asentando con mucha fuerza y con mucha acogida. En un principio pensábamos que los vídeos de Rafael iban a durar 3/4 de hora. Principalmente por todo lo que yo charlaba. Rafael, cállate ya y de hablar que está contigo. Sí, eso más de una vez hemos tenido, cuando nos toca a los entrevistadores hablar, ¿no? Pero que está haciendo una gran aportación a la cultura de esta ciudad y de la comarca, porque esto lo vemos no solamente en la comarca, sino que se ve en el mundo entero, y la verdad que es de agradecer que él divulgue de esta manera la historia, el patrimonio de su ciudad, que tanto quiere, como la de los pueblos de aquí de alrededor de la comarca de Écija. Y nada, simplemente gracias por escucharos y aguantar esta cerca de 2 horas de entrevista, que habrá que escucharla en varias secciones porque en una va a ser imposible, y que me siento muy, muy agradecido y muy satisfecho y muy orgulloso de poder formar parte de esta serie de vídeos que Rafael Cortés está llevando cada día, porque es incansable, y le deseo y le auguro que lo mantenga durante muchos años. Un abrazo para todos los de mis pueblos, de las nuevas poblaciones y por supuesto de la ciudad que nos acogió, de Écija. Gracias. Gracias. Te han repicado hasta las campanas, José Antonio. Dame la mano. ¿Has cortado? Ah, no. Enhorabuena. Gracias a ti. Espérate. Gracias. Que pare.